Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, muchachos, a la hora que estén viendo este video. Bueno, este video lo hago por si alguna duda tienen, para que estudien para el examen que va a ser la próxima semana, miércoles y viernes, ¿sale? Bueno, pues no es que hablar de más que de transformadores, lo que vimos de transformadores. Recordemos que un transformador tiene una bobina primaria, en la cual va a recibir una alimentación que nosotros tenemos en la red eléctrica de nuestra casa o en una industria, ¿verdad? Aquí a manera de ejemplo, pues va a ser, le puse que la red eléctrica de nuestra casa tiene 150 voltios, que va a ser muy, muy raro, ¿verdad? Que encontremos ese voltaje. Lo normal son 120 voltios medidos con un multímetro, o pueden ser 220, ¿verdad? Entonces prácticamente sería como que el único voltaje que podría ser medido. Lógicamente que este es un voltaje RMS. Eso es lo que voy a aclarar ya en el siguiente tema, que va a estar un poquito muy rápido, pero pues ese no va a venir dentro del examen. Pero por ejemplo hay un voltaje RMS, el cual es un voltaje promedio, que es el que nos da en realidad el multímetro. Pero hay un voltaje pico, o un voltaje máximo. Ese voltaje máximo se multiplica por la raíz cuadrada de 2 y ese sería el voltaje máximo que en realidad una onda sinusoidal o un voltaje de corriente alterna tendría. ¿Estamos de acuerdo? Y la bobina primaria y lo que viene siendo una bobina secundaria. Recordemos que la bobina secundaria puede ser con tap central. ¿Qué es tap central? Que entre las dos puntas finales de la bobina, desde el inicio y la final, tengamos otro cablecito en la mitad. Ese se llama de tap central. Quiere decir que tenemos no solamente un voltaje completo de punta a punta, sino que tenemos otro voltaje a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que aquí, como su dibujo lo describe, esta bobina primaria no está conectada con esta bobina secundaria, sino que estas rayitas son el acero o las placas de entrehierro que le transmiten el flujo magnético a quién, a lo que viene siendo la segunda bobina. O sea, que quiere decir que cuando hay un corto eléctrico, por eso entre comillas, no pasa nada dentro de nuestras casas. ¿Por qué? Porque si fijan, este cable está conectado con la alimentación principal y lo que viene siendo el entrehierro le transmite por todo el entrehierro magnético la energía a esta bobina secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no hay muchos accidentes tan fuertes, si no tuviéramos muchísimos accidentes. Cuando se va la luz así en las comunidades es porque el transformador se echó a perder. O sea que ya no la alimentación que se está alimentando aquí, pues ya prácticamente este cablecito se abrió, se aterrizó, hay un cortito y pum, ya no hay energía producida aquí, se rompe el transformador y hasta que la CFE vaya y lo cambie, ¿vale? Y bueno, vámonos con este lado. En la bobina número secundaria tenemos un tap central. Los que no tienen tap central, pues nada más tienen estas dos puntas. Pero ojo, también eso no lo vimos, pero pues esos van a ser la lógica. Hay muchos transformadores que traen una punta, la punta final, la punta final, la punta inicial, o viceversa, y traen otros dos cablecitos. Pues no es más que lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si fueran aquí 30 voltios de aquí hasta acá, pues por ejemplo, si tenemos dos cablecitos, uno aquí y otro acá, estaríamos partiendo el voltaje en tres segmentos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí a lo mejor van a ser 10 voltios, de aquí a aquí van a ser otros 10, de aquí a aquí otros 10, o 7.5, hasta llegar a los 30 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente va a depender del transformador. Nosotros el que vimos fue el normal, el que nada más tiene las puntas de lado a lado, y otro donde está el tap central. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar. ¿Qué más o menos va a venir en el examen? Bueno, puede decir que ¿qué va a venir en el examen? Pues bueno, lo que hicimos al principio del tema. Calcular corriente 1, voltaje 1, resistencia 1 y potencia 1. Recuerden que son las 4 variables eléctricas con las que vamos a estar trabajando siempre. Acá de este lado tenemos también que tener corriente 2, voltaje 2, resistencia 2 y potencia número 2. ¿Sale?
Recordamos o recordando que la potencia 1 va a ser igual a ¿quién? A la potencia 2. Aquí lo voy a poner a un ladito para que tengamos como referencia esa parte. Potencia 1 va a ser igual a ¿quién? A la potencia 2. Entonces, ese prácticamente no va a cambiar. Ese va a ser siempre ¿dónde? En un transformador. Lo único que puede cambiar es el voltaje y la corriente, pero nunca la potencia. La potencia nunca. Y también pues va a variar la resistencia, ¿verdad? Entonces, esas tres variables, voltaje, corriente y resistencia, siempre van a variar. La potencia nunca. Entonces, pues vámonos pues al análisis. Vamos a empezar a buscar esas 4 variables por un lado y 4 por este lado. Primero es esa parte, porque si se dan cuenta aquí tengo 2 LEDs y tengo 2 resistencias. ¿Por qué dicen RP y RP? Resistencia de protección de LED azul, de luminosidad incandescente. Ese va a ser el ejemplo de este dibujo. Y la resistencia de protección de ¿quién? De LED rojo de alta luminosidad. No podemos empezar con el cálculo de esto porque no sabemos qué voltaje aquí. Sabemos la corriente que tiene la bobina, pero no sabemos cuánto voltaje es el que funciona y pues con eso no tenemos ahorita información. Entonces vamos a empezar primero con el análisis de ¿quién? Del transformador. Bueno, fíjense bien, vamos a sacar los datos que tenemos. Voltaje 1 ya lo tenemos, o el voltaje de alimentación 150 voltios. Vuelvo a repetir, lo normal van a ser 120 o 220. Y tenemos 6 watts, eso quiere decir que tenemos los siguientes datos. Este lado lo voy a hacer con puro plomo negro. Tenemos voltaje 1, que es igual a 150 voltios, y tenemos una potencia 1 de 6 watts. ¿Estamos de acuerdo? Con esos datos que tenemos ahorita, pues ¿qué podemos obtener? Pues fácil, ¿verdad? La corriente número 1. ¿Cómo se calcula la corriente 1? Con la ley de Watt. La ley de Watt que nos indica que la potencia 1 va a ser el voltaje 1 por corriente 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa multiplicación, en esta ley de Watt, tenemos dos datos conocidos, que es el voltaje 1 y la potencia 1. Vamos a despejar la corriente 1 y nos quedaría corriente 1 va a ser igual a la potencia 1 sobre el voltaje 1. Datos que ya conocemos. Potencia 1 son 6 watts. Entre el voltaje 1 que son nada más y nada menos que 150 voltios. Hacemos esa pequeña división y nos va a dar nada más y nada menos que 6 entre 150 serían 0.04 amperes, pero para dato técnico serían 40 miliamperes. ¿Sale? Acuérdense que para convertirse a miliamperes movemos el punto decimal hacia el lado derecho 3 lugares, 1, 2 y le ponemos un 0 para que sean los 3. Entonces son 40 miliamperes. Tenemos 40 miliamperes de corriente 1, tenemos la potencia 1 que son 6 watts y tenemos una voltaje 1 de 150 voltios. Bueno, ahora tenemos pues, ya con estos datos podemos sacar resistencia. Ahora ¿quién va a venir? La bendita ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm es resistencia 1 va a ser igual a ¿quién? Al voltaje 1 sobre la corriente número 1. Recuerden que para los cálculos son estos de aquí, no estos. Muchos se confunden. También esto lo pueden hacer, pero por ejemplo aquí sería 40 por 10 a la menos 3. Pero si no se la quieren complicar, pues entonces pongan este numerito que está acá. Voltaje 1 son 150 voltios. Entre, ¿cuánto es la corriente 1? Serían 0.04 amperes. Otro recordatorio, recuerden que este dato es para que lo especifiquen en un manual. Cuando venden productos electrónicos vienen miliamperes, no vienen 0.04 amperes, ¿verdad? Viene en miliamperes. Entonces vamos a hacer la división, son 150 entre 0.04 amperes. Aquí dice que son
3750 ohms. 3750 ohms, ¿sí? 3750 ohms. Entonces aquí ya tenemos pues resistencia 1, tenemos la corriente 1, que son 40 miliamperes, tenemos voltaje 1 que son 150 voltios y tenemos potencia 1. Y nos está faltando el número de vueltas, ¿verdad? Bueno, pues el número de vueltas lo podemos nosotros calcular, muchachos, con la nota que por ahí les había dejado yo en el documento de PDF. Eso sí, grábense. Ese prácticamente sí tiene que ser un agrado, porque eso no se los va a dejar que lo tengan ahí a la mano con formulario. Recuerden que un embobinado tiene que estar dependiendo del voltaje. Normalmente y estandarizadamente, cuando tengamos que ingresarle de 0 a 219 voltios, vamos a ponerle 4 vueltas por voltio, ¿sí? 4 vueltas por voltio. Ya cuando sea de 220 voltios en adelante, tiene que ser 8 vueltas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí son 150. Entonces al ser 150, aquí N1 va a ser igual a 4 vueltas, ¿sí? Por 150 voltios. Bueno, voy a poner primero como que la forma algebraica. Ahora vamos a poner el número de vueltas y esto va a ser por el voltaje, entonces aquí ya nomás ponemos N1 va a ser igual a, acuérdense que son 4 vueltas y esto va a ser por 150 volts. A esto podemos hacerlo así porque, por ejemplo, aquí no nos da lo que viene siendo N1. Pero, por ejemplo, ahorita me voy a regresar tantito a esta parte para que sepan cómo se puede analizar sin tener algún dato de esos. Pues aquí 4 por 150 voltios son 600 vueltas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos pues nosotros 600 vueltas. ¿Sí? A número de vueltas por voltio. Aquí lo voy a poner por o sobre voltios. ¿Sí? Sobre vueltas. Número de vueltas por voltio o sobre volts serían 4 vueltas sobre voltio. Y así sería, se eliminarían los volts y los voltios y quedaría número de vueltas. Entonces son 600 vueltas. Pues ya tenemos todo lo que es el lado de la primaria o de la bobina primaria. Ya está listo, ya tenemos la resistencia, ya tenemos la corriente, ya tenemos el número de vueltas. Así es que, por ejemplo, para hacer esta primera bobina tuvieron que dar 600 vueltas a todo lo que viene siendo el entrehierro para que esté en la primera columna del lado izquierdo de nuestro transformador, ¿sale? Y tiene 6 watts de potencia. Nos vamos a la siguiente bobina. A esta la voy a hacer con puro rojo para que se note. Entonces, fíjense bien, tenemos de información, fíjense bien lo que tenemos. De este lado no tenemos voltaje, pero tenemos 500 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una corriente 1. ¿Sí? Corriente 1 de 500 miliamperes. ¿Sale? Los datos van a estar en el examen, se los voy a dar como tal y ustedes los tienen que ir bajando. Corriente 1 es igual a 500 miliamperes. Luego, ¿qué otro dato? Pues no tenemos nada, porque ya tenemos LEDs conectados, pero no tenemos otro dato de la bobina secundaria. Pero tenemos esta referencia, dice P1 es igual a P número 2. O sea, la potencia 1 es igual a la potencia 2. Entonces, si esto es correcto, entonces la potencia 2 van a ser ¿cuánto? 6 watts, ¿verdad? 6 watts. Tenemos ahí. Entonces, pues prácticamente, pues ya de ahí podemos partir y obtener todo lo que sigue. Con esos dos datos podemos emplear ahora ¿quién? La ley de Watt. Porque miren, dice potencia 1 es igual a voltaje 1 por corriente 1.
Aquí ya tenemos corriente y potencia, pero nos está faltando ¿quién? El voltaje 2, perdón. Voltaje 2. Voltaje 2 va a ser igual a ¿quién? Si despejamos de esta fórmula, va a quedar potencia 2 entre corriente 2. Potencia 2, ¿cuánto vale? 6 watts. ¿Cuánto vale la corriente 2? Como son miliamperes, ahora de aquí está el punto decimal, lo muevo 3 veces, 1, 2 y 3, me quedaría 0.5 amperes, ¿verdad? Y haciendo esa división me da 12 volts, ¿sí? 12 voltios. Entonces el voltaje 2 que va a haber de aquí hasta acá es el voltaje número 2, 12 voltios. Entonces si de aquí a acá son 12 voltios, como es tap central, entonces van a ser de aquí a aquí van a ser 6 voltios y de aquí a aquí van a ser 6 voltios. De punta a punta van a ser los 12 voltios que acabamos de calcular. Vámonos, ya tenemos corriente y tenemos voltaje, vamos a obtener nosotros resistencia, ¿verdad? Resistencia número 2 o resistencia del cable número 2. Ahí vamos a tener nosotros que dividir el voltaje 2 entre la corriente 2, perdón. Voltaje 2, ¿cuánto vale? 12 voltios. Entre, ¿cuánto vale la corriente 2? 0.5 amperes. Y esos son 24 ohms, ¿verdad? Ya tenemos 24 ohms. Y ya tenemos potencia, corriente 2, 500 miliamperes. Potencia 2, 6 watts. Voltaje 2, 12 voltios. Y resistencia 2 tenemos 24 ohms. Este corriente 2 normalmente en lo que ya está hecho en la vida real nos dan ese amperaje. Así es que para que no vayan a decir, hey, ¿dónde lo sacó? No, ese viene por fabricante, ¿verdad? Entonces ya tenemos todos los datos, pero nos falta N2. ¿Y N2 cómo le hacemos? N2 no la conocemos. Pues tenemos una fórmula general de lo que viene siendo ¿quién? Pues el transformador, ¿verdad? Dice que N1 entre N2 es igual a voltaje 1 entre voltaje 2, que es igual a corriente 2 sobre corriente 1, que es igual a la razón total de esos cálculos. Ojo, yo me estoy basando con lo que tengo y pues puedo hacerlo con las que ya conocía, ley de Watt y todo eso, pero se va a ocupar aquella fórmula, ¿verdad? Entonces, tenemos N2. N2 no lo conozco. ¿Cómo le hago? Pues tengo N1. Tengo N1, tengo voltaje 1, tengo voltaje 1 y tengo voltaje número 2. Entonces puedo utilizar estas 4 de aquí. Pero también podría yo utilizar estas dos y aquellas dos, porque ya tengo corriente 2 y corriente 1. Entonces voy a utilizar el que está más cercano. Esto de aquí sería N2. Bueno, voy a utilizar N1 entre N2 es igual a voltaje 1 sobre voltaje 2. Entonces, yo quiero despejar a N2, dejar la solilla. Primero vamos a quitar las divisiones. Me quedaría V2 o voltaje 2. Este está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando por N1. Eso va a ser igual a, 1, 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Sería voltaje 1 por N2. ¿Estamos de acuerdo? Nada más intercambié para quitar las divisiones, las pasé multiplicando. Ya que tengo eso, pues ya, fíjense bien, aquí ya la N2 que ando buscando, necesito quitar al voltaje número 1. Este está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces sería N2 es igual a voltaje 2 por número de vueltas del primario entre voltaje 1. Muy bien, ya tenemos lo que viene siendo esa división y ya tenemos para sustituir. Entonces N2
N2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a voltaje 2. ¿Cuánto vale el voltaje 2? Son 12 voltios. El N1 son 600 vueltas. Entre, ¿cuánto vale el voltaje 1? 150 voltios. Aquí se fijan, se eliminan los voltios y nos quedan los números de vueltas. No lo puse, pero pues ya al final le puedo poner el número de vueltas. Entonces 12 quedarían 12 por 600. Esto lo divido entre 150 y me quedan 48 vueltas. ¿Sí? 48 vueltas. Entonces, ahora sí, resumen de los cálculos. Este transformador tiene que estar con 600 vueltas del embobinado primario. Esas 600 vueltas me van a dar una resistencia de 3750 ohms. Esa va a estar alimentada por un voltaje de 150 voltios y va a tener una corriente, va a consumir una corriente de 40 miliamperes. Y esto va a protagonizar una potencia de 6 watts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ya tenemos lo que viene siendo la primera bobina. Entonces, ¿yo qué quiero tener a la salida? Yo quiero tener una corriente de 500 miliamperes con una potencia de 600 watts, con un voltaje de 12 voltios, y esos me van a dar que el cable va a tener una resistencia de 24 ohmios. Y tengo que darle 48 vueltas a esa bobina para que esté funcionando. Ahora, ¿qué calibre lo voy a usar? Aquí me faltó ponerle calibre de alambre. El calibre de alambre va a ser ¿cuál? Pues nos vamos a meter a la tablita que tiene, que imprimieron ustedes. Me meto a la tablita, y en la tablita vienen los calibres de los cables, pero ¿con qué? Con los no lo tengo aquí, pero vamos a ver el amperaje 1 y el amperaje 2 para saber cuál calibre voy a elegir. Entonces, para elegir el primero dice que son 40 miliamperes. El calibre 28 soporta 0.8 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues es muy grande, pero es el más chiquito de los calibres que existen. Entonces vamos a utilizar el calibre del alambre para armar. La bobina 1 va a ser del calibre 28. Y pues acá, como todavía no sale del punto 8, miren, son 0.5 amperes, pues aquí también vamos a poner un calibre de alambre 28, ¿sí? Acuérdense que el calibre 28 viene en sus tablitas, y ahí viene que el calibre número 28 va a ser el que va a soportar 0.8 amperes. Entonces, pues les queda muy bien a ambos lados. ¿En dónde se podría emplear este transformador? Pues en focos LEDs. Los focos LEDs en los que ya utilizamos en casa, pues prácticamente en uno de ellos. Traen un transformador pequeñito, hacen esas vueltas completas, el transformador está bien así, bien diminutivo. Hagan de cuenta que están viendo, ¿qué será? Pues a lo mejor, no, pues no tengo con qué mostrarles algo, pero está muy chiquitito. Ese transformadorcito, pues se ven todas esas vueltas pues, bien chiquititas, y porque el alambre está muy delgadito, pues sí, esa es la dimensión de su transformador. Nota, estas son las que van a emplear ustedes en su examen, para que lo tengan bien en cuenta. Entonces, pues ya tendremos todo ya listo para diseñar el transformador. Ya lo tenemos listo, ya acabamos el cálculo de ahí. Ahí pónganle pause y tome nota. Denle una buena reflexión. Pues bueno, ya tengo los datos que yo necesito. Entonces, fíjense bien, los datos de lo que viene siendo el embobinado primario, los voy a borrar. Voy a borrar toda esa parte.
Hagan de cuenta que ya lo hice físicamente, ya lo estoy armando, ya lo armé y todo el show. Muy bien. ¿Qué ocupo? Pues los datos del bobinado secundario, porque el embobinado secundario es el que está o el que va a usarse que un LED azul de alta luminosidad y un LED rojo de alta luminosidad. Del lado derecho están los datos de esos LEDs. Dice que el LED azul de alta luminosidad trabaja con un voltaje de 3.7 voltios y con una corriente de 20 miliamperes. Recuerden que esa tablita la tenemos en el documento que está allí en la de que dice práctica 2. Y el LED de alta luminosidad dice que trabaja con 1.2 voltios y una corriente de 20 miliamperes. Entonces, esos datos los ocupamos. Ahora, ¿se acuerdan que pues ocupábamos saber con cuánto voltaje y todo ese hecho funcionaba esta parte? Pues ya los tenemos. Entonces voy a poner acá de este lado, con colores diversos. Por ejemplo, aquí dice que van a ser la bobina secundaria completa, son 12 voltios. Punto y coma, 12 voltios, punto y coma, son 500 miliamperes. Y ya, eso es lo único que ocupo, el voltaje y la corriente, no ocupo más. Bueno, de hecho ni la corriente voy a utilizar, aquí lo que ocupo son los voltios, ¿sale? Muy bien, entonces la bobina secundaria trabaja a 500 miliamperes y tiene 12 voltios, ¿sí? 12 voltios de punta a punta. Correctísimo, entonces empezamos. Ahora vamos a tener que poner, ¿qué? Una resistencia de protección a cada uno de estos LEDs. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo directo, voy a pasarme del voltaje con el que trabajan. Por ejemplo, el azul está del tap central o de la parte central del transformador hacia acá abajo. ¿Cuántos voltios hay aquí? Son 6. Entonces pasa de los 3.7 voltios. Si lo conecto directo, lo voy a quemar, ¿sí? Ahora, de este lado, el rojo trabaja a 1.2 voltios y de aquí hasta acá son 12. ¿Qué pasa si lo conecto directo? Lo voy a quemar. Entonces lo que ocupo yo es una resistencia de protección. ¿Cómo voy a calcular esa resistencia de protección? Pues bien fácil, ¿verdad? ¿Qué vamos a ocupar? La ley de Ohm. La ley de Ohm. Nosotros siempre tenemos que partir de un circuito que está aquí dibujado para llevarlo a la realidad, pero con sus elementos adecuados. Entonces voy a empezar con el azul, voy a empezar con el azul, porque está es primero y luego ya después el rojo. Entonces, aquí, si se fijan, está la resistencia en serie con el LED azul, ¿sale? Acá igual, está la resistencia en serie con el rojo. Así es que, si están en serie los dos, quiere decir que la corriente va a ser la misma, la que va a haber en este lado. Pero eso a su vez está en paralelo esto de aquí con esto de aquí. ¿Por qué en paralelo? Porque si se dan cuenta, están conectados en ramas diferentes. Eso es lo que es el paralelo. Pero cada uno tiene su corriente ahí. Entonces, pues prácticamente empezamos. Voy a empezar con el azul. El LED azul. Fácil. Primero empezamos con resistencia de protección. Resistencia de protección va a ser igual a ¿qué? Vamos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm es voltaje sobre, aquí va a ser voltaje, la resistencia de protección, voltaje de la resistencia de protección entre la corriente de la resistencia de protección. ¿Y esa cómo me quedaría, muchachos? ¿Les va? Dice así. El voltaje de entrada, el voltaje in, menos el voltaje de nuestro LED entre la corriente del LED. ¿Y por qué van a decir? ¿Por qué de LED? Oiga, pues si estamos hablando que de la reprotección, claro, recordemos que están en ¿qué? En serie, ¿verdad? ¿Y cómo es la corriente en serie? La misma, va a ser la misma corriente que va a haber aquí y aquí. Entonces, como estamos hablando del LED azul, pues bueno, yo creo que si voy a borrar, voy a poner los datos acá arribilla. Vamos a ponerle aquí que son 6 watts.
Y vamos a ponerle que la resistencia van a ser nada más y nada menos que 24 ohms. ¿Vale? Muy bien, entonces voy a borrar, pues esta parte ya no la ocupo. Ustedes en el examen pues ya lo van a tener con los pasos hechos anteriormente. Y ya. Pues ahora sí. Voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? O sea, el voltaje que hay de aquí hasta acá. Si de aquí a aquí son 12, la mitad son 6 voltios. Entonces van a ser igual a 6 volts menos el voltaje de LED. Nos vamos a la tablita y dice que son 3.7 volts. El LED. Y la corriente a la que va a trabajar el LED, porque es el que va a estar funcionando, el que va a estar emitiendo luz, son 20 miliamperes. Aquí hay que ponerlo en amperaje, sin los milis, ¿verdad? Para que no se confundan. Entonces, por ejemplo, el punto decimal está aquí, lo muevo 3 veces, 1, 2, y lo lleno con un 0. Entonces sería 0.02 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezamos a hacer lo que viene siendo la resta de aquí arriba. Serían 2.3 voltios entre 0.02 amperes. Vamos a ver. Y dice más o menos así. Serían 2.3. Serían entre 0.02 amperes. Son 115. La resistencia de protección. La resistencia de protección de LED azul con alta luminosidad, con este voltaje de entrada de voltaje de 6 voltios, es de 115 ohmios. Ahorita no me acuerdo muy bien de si existen esos en comerciales, pero creo que hay de 100. Puedo poner una de 100, sí, una de 100 ohms, y una hay de 12 y hay de 10. Entonces creo que podemos hacer lo siguiente. Podemos poner nosotros aquí, para alcanzar, como no va a haber comercial de 115 ohms, lo que vamos a hacer es poner una resistencia. Fíjense bien, aquí voy a borrar esta. Voy a poner una resistencia de 100 ohms, una de 10. Voy a poner una de esa, voy a poner una de 100 ohms. Voy a poner una de 10 ohms. Y no le hace que me pase un poquito, es mejor pasarme. Son 115, pero puedo poner esa, una de 100 ohms. Y puedo poner dos de 10 ohms en paralelo para que me den los 115. Aquí, por ejemplo, van a hacer una de 10 ohms y otra de 10 ohms en paralelo, ¿verdad? Así van a ser 100 ohms más 5 son 115, y ya me llegan los 3.7 voltios. ¿A quién? A mi LED directamente azul. Recuerden, aquí están en serie, ¿verdad? Están en serie. Estas dos hago yo la suma en paralelo. ¿Cómo se hace en paralelo? Para que lo chequen y que lo vean. A ver, resistencia en paralelo. Aquí tenemos resistencia total, va a ser igual a, solamente paralelo son estas dos de 10. Serían 10 por 10. Recuerden que cuando son dos resistencias es resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Aquí, por ejemplo, sería, esta es la resistencia 1 y la resistencia 2 es esta. Sería 10 ohms por 10 ohms entre 10 ohms más 10 ohms. 10 por 10, 100 ohms cuadrados.
entre 10 más 10 son 20 ohms. 100 entre 20 son 5 ohms. Se va este, queda este, me quedan 5 ohms. Entonces, estas dos protagonizan 5 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Y luego serían 5, son 105. Ah, me faltaría una de 10, ¿va? Sí, cierto. Entonces, le voy a quitar este. Voy a hacer un poquito más para acá. Aquí sería 10 ohms. Y por último pongo mi LED así aquí. En la vida real ya tienen que hacer esta conexión. Así, aquí todas estas tres están en serie, nada más estas dos en paralelo. Primero, junto estas dos en paralelo y al hacer la suma me da 5 ohms. Aquí van a ser 100 más 5 más 10, son 115. O pueden cambiar el orden, ¿verdad? Primero la de 10 y luego la de 5 y ya me dan 115, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza mucho el tener que empezar que sepan la ley de Ohm, cómo son los circuitos en serie, cómo son los circuitos en mixto y cómo son los circuitos en paralelo. Aquí están en serie, pero esta parte está en paralelo, pero ya me hace juntar los 115. Esto se utiliza para cuando no tengamos una resistencia de fábrica o que no existan comerciales. Espero que me hayan entendido. ¿Sí? Bueno, esto no lo van a hacer en el examen. Yo lo único que quiero es que calculen esta parte. Esto se los doy porque lo van a utilizar ustedes en la unidad que sigue. Pero nosotros, por ejemplo, en esta unidad en el examen van a llegar ¿hasta dónde? Hasta aquí nada más. Entonces, resistencia de protección, la que voy a calcular son 115 ohms. Ahí están, 115 ohms. ¿Verdad? Ya tenemos la resistencia de protección. Ahora, como tal, esta ya la tenemos. ¿Pero qué creen? Necesito la resistencia de LED. ¿Cómo calculo la resistencia de LED? Esa está regalada. La resistencia de LED, ya tenemos los datos, es igual a el voltaje de LED sobre la corriente de LED. Facilísima. ¿Cuánto vale el voltaje de LED? 3.7 volts. ¿Cuánto es la corriente de LED? 20 miliamperes, 0.02 amperes. ¿Cuánto me da esa división? 3.7 entre 0.02. Son 185 ohmios. 185 ohmios. ¿Vale? Entonces, si queremos saber la resistencia total de ese pequeño circuitito, va a ser la resistencia de protección más la resistencia de LED. Dice que la resistencia de protección son 115 ohmios más 185 ohmios, que es la resistencia de LED. Y ya, por ejemplo, aquí tendríamos 115 más 185 son 300 ohms. ¿Y por qué lo sumé? Porque están en ¿qué? En serie, ¿verdad? Entonces, la resistencia total de mi circuito son 300 ohms. Esto es hasta donde van a tener que llegar en su examen, ¿sí? Resistencia de protección, para que no se queme mi LED, es de 115. La resistencia de LED son 185 ohms. Y la resistencia total de este circuito son 300 ohms. Ahora sí estamos juntando la unidad 1 y la unidad número 2. En la electrónica vamos a juntar las tres. Unidad 1, unidad 2 y unidad 3, que es lectura de diagramas eléctricos y de cómo los van conectando. Espero que no tengan alguna duda. Y por ejemplo, si yo quiero comprobar que voy bien y que saqué bien eso, por ejemplo, ya tengo resistencia total, tengo el voltaje total de aquí, que son 6 voltios, pues por ejemplo puedo obtener la corriente, ¿sí? Si ustedes dicen, yo quiero comprobar, muy bien. Corriente total, esto no es necesario, pero si lo quieren comprobar, ahí está. Sería voltaje total es igual a, corriente total es igual a voltaje total entre resistencia total. Voltaje total son 6 voltios. 6 voltios entre resistencia total, que son 300 ohms. Nos tiene que dar ¿cuánto? Los 20 miliamperes. 6 entre 300. Nos da 0.02
.02 amperes. Y eso quiere decir que todos nuestros cálculos están correctos. Esta es comprobación, esto no lo ocupan, esta nomás es para que sepan que sí están bien. ¿Alguna duda? Correcto. Le voy a borrar, pónganle pausa ustedes y le voy a borrar. Voy a continuar con el último que tengo por ahí, que viene siendo el LED rojo de alta luminosidad. Resistencia a protección es igual a voltaje de protección entre corriente de protección. Entonces esto se deriva como voltaje de entrada menos voltaje de LED entre corriente de LED. Recordemos, están en serie, ¿verdad? Están en serie, la corriente es la misma y el único que va a estar funcionando chillo va a ser el LED. Entonces, por eso se toma en cuenta a la corriente que va a estar trabajando el LED. Entonces, voltaje de entrada, de aquí son 12 voltios, chavos. No son los mismos 6. Menos el voltaje de LED que son 1.2 voltios. ¿Se imaginan que le pongan 12 voltios? El LED va a salir, va a estallarse. O salen los cristales volando porque pues, es una saturación maxi. Son 10 veces más el voltaje que él ocupa, entonces pues pueden tener hasta un accidente ustedes si lo colocan directo. Corriente de LED. ¿Cuál es la corriente de LED? La corriente de LED ahí me dice que son 20 miliamperes también, 0.02 amperes. Entonces hacemos la resta, aquí me darían 10.8. 10.8 voltios entre 0.02 amperes. ¿Cuánto me da esa división? Entre 0.02 son 540. 540 ohms. ¿Vale? Aquí nos está dando una resistencia de protección de 540 ohms. ¿Vale? Quiere decir que esta resistencia de protección tiene que ser 540 ohms. En el anterior ejercicio, más bien en este ejercicio de análisis, pues ya les dije cómo conectar en la vida real. Aquí lo voy a dejar así como quiero que en el examen van a ser 540 ohms. ¿Verdad? Nomás eso es lo que les voy a pedir por esta ocasión. Ya en electrónica sí les voy a pedir que lo construyan si no hay resistencias comerciales. 540, se me hace que la más aproximada son 580. Hay una de 480 también, 470. Entonces hay que ver el catálogo de las resistencias, eso se lo va a pasar. Entonces ahorita necesitamos una resistencia de protección de este LED de 540. Luego, ya tengo la resistencia de protección, ahora me voy a ir a la resistencia de LED. La resistencia de LED rojo, pues ya tenemos los datos. Resistencia de LED va a ser igual a el voltaje de LED entre la corriente de LED. Pues fácil, ¿no? Ya tenemos los datos. ¿Cuánto es el voltaje de LED? 1.2 voltios. Y la corriente LED son 0.02 amperes. 1.2 voltios. El 1.2 voltios lo divide entre 0.02. 1.2 voltios son 60 ohms. ¿Sí? Vale 60 ohms ese LED. Y la resistencia total están en serie. Entonces quiere decir que son la resistencia de protección más la resistencia de LED va a ser igual a 540 ohms más 60 ohms. Es igual a ¿cuánto? 600 ohms. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí que la resistencia total del circuito son nada más y nada menos que 600 ohms. ¿Está? Ya tenemos todo listo, ya el circuito está analizado todo. Analizamos, se dieron cuenta, transformadores, y después de analizar el transformador, analizamos
la parte de el uso del transformador, en este caso en los LEDs que van a prender, ¿verdad? El examen va a ser algo parecido, para que tengan ahí en cuenta esa parte. Eso lo tuvieron que haber hecho en las prácticas, ¿sí? En las practiquillas. Eso es lo que deberían de haber puesto ustedes. Este video también lo hice yo ahí en el grupo de ayuda para que ustedes lo pudieran hacer. Aquí lo hago para que sea más dinámico. Yo si se me equivoco, pues le borro, ¿verdad? Y ya también lo borraba, nomás que proceder a estar ahí borrando y formando ecuaciones. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Pues vamos a hacer una comprobación. Corriente total es igual al voltaje total entre resistencia total. Voltaje total. ¿Cuánto vale el voltaje total? En este caso de punta a punta, porque si están conectados, son 12 voltios. Y la resistencia total, que son 600 ohms. Si se fijan, van a darnos 0.02 amperes, que es igual a 20 amperes. Y eso son la corriente que tenía en cada una de las ramas, ¿no? ¿Qué podría cambiar en esta parte? Por ejemplo, cuando hicimos la práctica, o que hicieron la práctica de, por ejemplo, voy a eliminar esto, ustedes le ponen pausa y no toman nota. Cuando ponía yo esto, voy a poner los dos cablecitos para acá. Y ponía yo, por ejemplo, si se dieron cuenta, cuando ponían los LEDs sin protección, muchachos, se quemaban, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a cambiar aquí? Que yo tenga, por ejemplo, conectado un LED azul, luego un LED rojo, y tenga yo un LED verde, ¿verdad? Ojo, en la vida real, muchachos, en la vida real, tenemos que poner los LED del mismo tipo, o sea, que sean de alta luminosidad estos tres, para que tengan la misma corriente. Si yo pongo un LED que sea, por ejemplo, que pusieran azul y rojo de alta luminosidad, y esta la tengo de LED indicadora, si se fijan en la tabla vienen de diferentes corrientes, pues ¿qué va a pasar? Que va a ganar el que tiene menos corriente y estos se van a apagar. Entonces tienen que ser todos los LED de la misma corriente. Si no son de la misma corriente, no van a funcionar. O a lo mejor sí pues, funcionan, pero unos se van a notar y otros no se van a notar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Aquí si yo tengo esta parte, la voy a tomar en cuenta que estos son de alta luminosidad. Aparentemente tienen el mismo voltaje, el azul y el verde de alta luminosidad tienen el mismo voltaje y la misma corriente. Acá si se dan cuenta, nomás el voltaje de este cambia, pero la corriente sigue siendo la misma. Y otra cosa, están en serie, ¿verdad? Si estuvieran en paralelo se las paso, es diferente, pero aquí están en serie. Entonces fíjense bien, todavía aquí se están pasando de su carga. Entonces si los conecto directos se van a quemar. Por ejemplo, aquí son 3.7 más 1.2, 3.7 más 1.2 más 3.7 del verde son 8.6. Entonces 8.6 voltios están aquí, pero están faltando otros, si le resto los 12, me están faltando 3.4 voltios. Entonces esos 3.4 voltios se van a repartir entre estos y se van a quemar, se van a saturar, se van a salir de su voltaje con el que funcionan y se van a quemar. Entonces, ¿qué ocupa? Una resistencia de protección, ¿verdad? Entonces, en este caso también tendríamos que poner RP, resistencia de protección, ¿verdad? Entonces, pues haríamos el mismo procedimiento. Entonces, por ejemplo, aquí sería lo siguiente. Le voy a borrar. Y una vez ya para que saquen todas las dudas que tengan por ahí. La resistencia de protección. Pues fácil, ¿verdad? ¿Cómo la sacamos? Ahora lo voy a hacer con color negro porque pues son muchos colores. Sería resistencia de protección va a ser igual a ¿quién? A voltaje de protección entre la corriente de protección. Recuerden que ahorita estoy tomando que todos son de alta luminosidad, entonces todos los que son de alta luminosidad van a ser 20 miliamperes.
Entonces va a ser voltaje de entrada menos voltaje de quién. ¿Voltaje de quién? Del azul. Aquí voy a poner azul. Menos el voltaje de quién? Del rojo. Menos el voltaje del verde. ¿Sí? Ya sabemos que son LEDs, así es que por eso no le puse LED azul, así. Entre la corriente de todos estos LEDs. Como la corriente es la misma, pues aquí le voy a poner corriente total. ¿Sale? Entonces, esto va a ser igual a voltaje de entrada. ¿Cuántos son? 12 voltios de punta a punta. Menos voltaje del azul. ¿Cuánto es el voltaje del azul? 3.7 voltios. Menos, ¿cuánto es el voltaje del rojo? 1.2 voltios. ¿Sí? Y menos el voltaje del verde, que son también 3.7 voltios. Lo dividimos entre ¿quién? Entre la corriente total, que son la corriente con la que van a funcionar todos nuestros LEDs, y son 0.02 amperes. En las luces navideñas o en los LEDs, las luces LED navideñas que existen hoy en día, todos los LEDs tienen que ser del mismo tipo. Por eso hay una tirita de 6 que son blancos, otros 6 que son azules, así, etcétera, etcétera. Otros que están cambiando de color, los mismos LEDs, son RGB, así se les dice. Rojo, verde y rojo, verde rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul, ajá. Porque es red, blue y green. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hagan de cuenta que es una tira de LEDs. Entonces estos hacemos la resta y son 3.4. 3.4 voltios entre 0.02 amperes. Entonces son 3.4 entre la corriente, que son 0.02, son 170 ohms. Entonces la resistencia de protección que tendrían que haber puesto ahí son de 170 ohms, muchachos. 170 ohmios. Y así ya no se va a quemar ninguno de los LEDs. Claro, los LEDs tienen tolerancia. Si se pasan a lo mejor de 1 volt, a lo mejor todavía sigue jalando, pero no tratemos de hacerlo por el que les vamos a matar la vida a los LEDs. Entonces ahí ustedes ocupan para que ellos trabajen con su voltaje que es en serie, son una resistencia de 170 ohms. Yo por ahí les comenté que si se les quemaba, pues era una de 1 kilo, pero los LEDs iban a ver muy opacos, entonces no iban a tener su voltaje máximo. Bueno, pues ya teniendo esa parte, pues ya tenemos eso de ahí. Pues ahora vamos con las resistencias de cada LED, ¿verdad? Resistencias de cada LED. Por ejemplo, tenemos la resistencia del azul, sería voltaje azul entre resistencia azul, perdón, entre corriente azul es igual a voltaje del azul son 3.7 voltios entre 0.02 amperes, y eso me va a dar una resistencia de 185 ohmios, ¿verdad? 185 ohmios. Y esto va a ser igual a lo que viene siendo la resistencia del verde, porque también tiene ese voltaje. La resistencia del verde, ¿sale? Entonces van a ser iguales. Y ya nada más aquí cambiaría la resistencia del rojo. Resistencia del rojo. La resistencia del rojo va a ser igual al voltaje del rojo entre la corriente del rojo. Esto va a ser igual a 1.2 voltios entre 0.02 amperes. Esto va a ser igual a 1.2 entre amperes. ¿Sí? Son 60 ohms. 60 ohms. Entonces ya tenemos todas las resistencias, pues ya hacemos la resistencia total.
y diría más o menos así. Resistencia total es igual a la resistencia de protección más la resistencia del azul más la resistencia del rojo más la resistencia del verde. Entonces resistencia total va a ser igual. Resistencia de protección serían 170 ohmios más 170 ohmios más resistencia del azul serían 185 ohmios más resistencia del rojo son 60 ohms más 185 del verde. Esto me da una resistencia total de 170 más 185 por 600 ohms, ¿verdad? 600 ohms. Entonces, la resistencia total que hay de aquí hasta acá son 600 ohms, ¿verdad? 600 ohms. Y pues ya, con eso tendríamos nosotros el tema resuelto. Si hacemos la división entre, si se fijaron ahorita que hice el anterior ejercicio, el rojo con una resistencia me salieron los mismos 600 ohms. Entonces aquí hay que buscar que sean 600 ohms tomando en cuenta que la resistencia de quién, de LED, con sus datos de fábrica, y ya tenemos nuestra resistencia de protección, teniendo en cuenta que en esa línea tiene que haber 600 ohms para que no se vaya a ver ningún problema ni se queme nada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues ese sería el video de ayuda, chavos, para que tengan por ahí. Eso tendrían que haber hecho ustedes en sus prácticas. Voy a considerar a ver hasta dónde llegaron, no pasa nada. Pero ya con este video reafirmamos lo que faltaba un poquito de conocer. Muchas gracias, muchachos.